Eran las 3 de la tarde del 14 de Nisán, en Jerusalén, cuando algo sucedió en dos lugares al mismo tiempo que el texto sagrado registra con una precisión que, una vez que la ves, cambia permanentemente la forma en que lees tanto el libro del Éxodo como el libro del Apocalipsis. En el monte del templo, los sacerdotes levitas estaban sacrificando los corderos pascuales uno por uno, derramando la sangre conforme al ritual que Moisés había entregado a Israel 12 siglos antes. El shofar había sonado. La procesión de peregrinos con sus corderos sin defecto llenaba los atrios. Todo ocurría según las instrucciones exactas de Éxodo 12. A menos de 1 kilómetro de distancia, en una colina llamada Gólgota, un hombre exhaló su último aliento clavado en una cruz de madera. Y lo que el Evangelio de Juan documenta sobre esa tarde no es una coincidencia narrativa. Es el cumplimiento milimétrico de un patrón que Dios diseñó con una precisión que ningún ser humano podría haber orquestado y que el libro del Apocalipsis revela que no ha terminado. Lo que vamos a ver en este video no es teología especulativa. Son 3 capas de evidencia que se superponen con una coherencia que merece atención. El texto hebreo de Éxodo 12, el texto griego de Juan 19 y el texto griego del Apocalipsis 5 y 6. 3 documentos escritos en siglos diferentes, 3 idiomas, 3 géneros literarios distintos. Y cuando los pones en la misma mesa y los lees con el mismo cuidado que un investigador le da a un expediente, lo que emerge no es una interpretación. Es un patrón que se repite, un patrón que comenzó el Viernes Santo del año 33 de nuestra era, y que el Apocalipsis describe repitiéndose en escala global en los tiempos finales. Quédate hasta el final, porque lo que se revela en los últimos minutos de este video cambia la forma en que lees las noticias de 2026 con una claridad que el texto mismo provee. Si este tipo de conexión bíblica profunda despierta algo en tu espíritu, suscríbete a este canal. Aquí es donde descubrimos lo que ha estado oculto en las páginas que más conoces. Comencemos con un detalle que la mayoría de los lectores del Evangelio de Juan pasan por alto sin detenerse. En Juan 19:14, en el momento en que Pilato entrega a Jesús para ser crucificado, Juan inserta una nota de tiempo que parece casi periodística. Era la preparación de la Pascua como la hora sexta. ¿Por qué Juan menciona el reloj? ¿Por qué le importa al escritor más teológico de los 4 evangelios precisar la hora? La respuesta está en lo que esa hora significaba en Jerusalén ese día específico. El 14 de Nisán, el día de preparación para el Pesaj, la tarde era el momento en que los corderos pascuales eran llevados al templo para ser sacrificados. No el día anterior, no el día siguiente, esa tarde, y Juan lo sabe. Juan está escribiendo con la pluma de alguien que quiere que el lector entienda exactamente lo que está viendo. El texto de Éxodo 12:6 da las instrucciones con una precisión que no deja espacio para la ambigüedad. Lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo matará toda la congregación de Israel entre las 2 tardes. La expresión «entre las 2 tardes», Ben Ha-Arbayim en hebreo, era debatida entre los rabinos del siglo I. La escuela de Hillel la interpretaba como el período entre el mediodía y el atardecer. La escuela de Shammai como el período justo antes de la puesta del sol. Pero ambas escuelas estaban de acuerdo en algo. El sacrificio del Cordero Pascual ocurría en la tarde del 14 de Nisán, la misma tarde en que Pilato condena a Jesús. La misma tarde en que los sacerdotes en el monte del templo comenzaban el sacrificio de los corderos que los peregrinos habían seleccionado sin defecto 4 días antes, conforme a Éxodo 12:3. Alfred Edersheim no era un teólogo que interpretaba la Biblia desde su escritorio. Era un rabino que conocía el ritual del templo desde adentro antes de convertirse en cristiano en el siglo XIX.
y dedicó décadas a documentar con rigor histórico cómo se practicaba la vida judía en el tiempo de Jesús. Su obra The Life and Times of Jesus the Messiah, publicada en 1883, sigue siendo una referencia académica estándar para cualquier estudio serio del judaísmo del Segundo Templo. Y lo que Edersheim documenta sobre la tarde del 14 de Nisán es esto. Los sacrificios pascuales en el Templo de Jerusalén comenzaban a media tarde y se extendían hasta el anochecer, con los levitas cantando el Jalel, los salmos 113 al 118, mientras los sacerdotes recibían la sangre de los corderos en cuencos de oro y la rociaban sobre el altar. Todo esto ocurría en la misma ventana horaria en que Juan 19 ubica la crucifixión de Jesús. Edersheim no fue el primero en señalarlo, pero fue el que lo documentó con la profundidad que el tema requiere. Marcos 15:25 registra que Jesús fue crucificado a la hora tercia, las 9 de la mañana. Marcos 15:34 registra que a la hora novena, las 3 de la tarde, Jesús gritó con voz fuerte y entregó el Espíritu. Esas 3 de la tarde son el momento exacto en que Edersheim documenta que el ritual de sacrificio en el templo alcanzaba su punto culminante, no al mediodía, no a la puesta del sol, a las 3 de la tarde. El sumo sacerdote tomaba el cuchillo. El cordero era inmovilizado. La sangre era derramada en el altar, y en ese mismo instante, en la colina de Gólgota, el hombre que Juan el Bautista había señalado con las palabras, «El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo», pronunció sus últimas palabras. El efecto vino antes de que la causa fuera visible. El sacrificio del templo y el sacrificio en la cruz no fueron paralelos simbólicos. Fueron el mismo evento ocurriendo en 2 escenarios al mismo tiempo, en la misma tarde, en la misma ciudad. Si lo que estás escuchando está resonando en tu espíritu ahora mismo, escribe en los comentarios, sus promesas son reales. Es una declaración que vale hacer en voz alta hoy, Juan 1:29, el Jordán. Juan el Bautista ve a Jesús caminar hacia él y dice algo que un predicador judío del siglo I no diría de forma casual. He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. No dice, he aquí el Maestro, no dice, he aquí el Hijo de David, no dice, he aquí el Mesías esperado, dice, el Cordero, el vocabulario del Éxodo, el animal sin defecto de Éxodo 12, la imagen que todo judío del primer siglo conectaría inmediatamente con el sacrificio del Pesaj, con la sangre en el dintel, con la noche en que el ángel pasó de largo sobre las casas marcadas con sangre de cordero. Juan el Bautista no está inventando una metáfora poética. Está haciendo una identificación teológica que cualquier hombre o mujer criada en la Torá habría reconocido al instante. La lectura convencional de 1 Corintios 5:7 suele presentar a Cristo como alguien que se parece al Cordero Pascual. Un paralelo, una imagen, una comparación. Pero eso no es lo que el texto dice. Pablo escribe, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. La construcción griega no es una comparación, es una ecuación. To pascha emon Christos, nuestro Pesaj, Cristo. No, Cristo es como nuestro Pesaj. No, Cristo cumple la función del Pesaj, sino Cristo es nuestro Pesaj. Pablo tiene a su disposición toda la retórica del mundo greco-romano y toda la tradición rabínica del judaísmo del Segundo Templo. Podría haber usado una comparación, eligió una identificación, y esa diferencia, que parece pequeña en la superficie, tiene consecuencias que se extienden hasta el Apocalipsis. Juan 19, 31, 36. Los soldados romanos han recibido la orden de quebrar las piernas de los condenados para acelerar la muerte antes del comienzo del Shabbat. Van al primero, quiebran, van al segundo, quiebran, llegan a Jesús y se detienen. Juan registra el momento.
Pero cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Y entonces Juan hace algo extraordinario. Explica por qué esto importa citando un texto del Antiguo Testamento. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la Escritura, no será quebrado hueso suyo. La referencia es Éxodo 12:46, la instrucción sobre el Cordero Pascual. No le quebrará ningún hueso. Juan no está haciendo interpretación retrospectiva. Juan está documentando el cumplimiento de la instrucción de Moisés ocurriendo en tiempo real ante sus propios ojos. La escena lo muestra. El texto lo nombra. La objeción más honesta que se puede hacer ante este tipo de análisis es la siguiente. ¿No es todo esto una narrativa retrospectiva? ¿No habrán sido los evangelistas, escribiendo décadas después de los hechos, quienes moldearon la historia de Jesús para que encajara con las profecías del Antiguo Testamento? ¿No podría Juan haber construido su cronología para hacerla coincidir con el 14 de Nisán, sabiendo lo que ese día significaba? La objeción es intelectualmente válida y merece una respuesta que sea igualmente honesta. El problema con esta hipótesis es que Juan registra detalles que un escritor que fabrica cumplimientos no incluiría. Un inventor de narrativas convenientes no dejaría que Pilato condenara a Jesús, al mismo tiempo que los sacerdotes comenzaban los sacrificios en el templo sin señalarlo explícitamente. Juan simplemente registra la hora. Deja que el lector que conoce el calendario judío saque la conclusión. Eso es lo que hace un testigo, no alguien que fabrica. La honradez del relato de Juan está en lo que no dice tanto como en lo que dice. Juan 18:28 registra que los líderes religiosos que llevaron a Jesús ante Pilato no quisieron entrar al pretorio romano para no contaminarse antes del Pesaj. El mismo texto que pone a los sacerdotes ritualistamente preparados para el Pesaj pone a Jesús siendo juzgado afuera. El Cordero Real siendo procesado mientras el sistema litúrgico que lo había prefigurado durante 12 siglos continuaba con sus protocolos internos. No hay editorial en el texto de Juan. No hay, mira cuán irónico es esto. Juan simplemente registra lo que ocurrió, y la ironía, si se puede llamar así, emerge del texto solo, sin ayuda de la pluma del evangelista. Ese tipo de ironía sin comentario es la marca de un testigo que confía en que los hechos hablan por sí mismos. El peso académico detrás de esta conexión no descansa solo en la interpretación espiritual. Edersheim dedica páginas enteras en The Life and Times of Jesus the Messiah a documentar la estructura litúrgica del Pesaj del siglo I. El cordero seleccionado 4 días antes del sacrificio, la inspección para verificar que no tuviera defecto, la procesión al templo en la tarde del 14 de Nisán, el ritual del sacerdote que recibía la sangre, los cantos del Halel que resonaban en los atrios. Y cuando describes ese ritual junto al relato de los 4 evangelios, Jesús, llegando a Jerusalén el 10 de Nisán, siendo examinado por fariseos, saduceos y herodianos durante 4 días en el templo, muriendo la tarde del 14 de Nisán sin hueso quebrado, lo que tienes no es paralelo poético. Lo que tienes es la misma secuencia, el mismo calendario, la misma especificación. Y ahora la pregunta es, si este patrón se cumplió con esta precisión el Viernes Santo, ¿qué dice eso sobre el mismo Cordero cuando aparece en el Apocalipsis haciendo algo que nadie más en el cielo ni en la tierra puede hacer? Si este contenido está abriendo algo en ti, tómate un segundo para darle like a este video. Eso ayuda a que esta revelación llegue a alguien más que la necesita hoy. El patrón que los 4 evangelios establecen en conjunto es este: el mismo día de preparación para el Pesaj, 14 de Nisán, la misma ventana horaria de la tarde, el mismo animal, sin defecto, sin hueso quebrado,
el mismo propósito, quitar el pecado. Cuando Éxodo 12 da las instrucciones para el Cordero Pascual, sin defecto, sin hueso quebrado, sacrificado la tarde del 14 de Nisán, con la sangre que marca la diferencia entre muerte y vida, no está escribiendo un símbolo que algún día se parecerá a Cristo. Está escribiendo una descripción técnica de Cristo que se leerá como símbolo durante 12 siglos hasta que el referente llegue y haga que el símbolo se vuelva transparente. El símbolo no apuntaba al referente. El referente cumplió la descripción. Esa distinción importa. Pero hay una dimensión del Viernes Santo que la mayoría de los estudios sobre la Pascua judía y su conexión con la crucifixión no alcanzan a explorar. Se detienen en el cumplimiento. Establecen la conexión entre el Cordero de Éxodo 12 y el Jesús de Juan 19. Y entonces concluyen. Lo que no alcanzan a ver es que el mismo Cordero que fue sacrificado el 14 de Nisán del año 33 de nuestra era aparece nuevamente en el Apocalipsis de Juan, pero en una posición que invierte completamente la expectativa, no como víctima, no como sacrificado pasivo, como el único ser en toda la creación que tiene la autoridad para abrir el libro sellado que contiene el protocolo final de la historia. El Viernes Santo no fue el capítulo en que el Cordero fue derrotado, fue el capítulo en que el Cordero adquirió la credencial que lo habilita para dirigir el capítulo final. Apocalipsis 5:6. El trono, los 4 seres vivientes, los 24 ancianos, y en medio de ellos, algo que Juan ve y describe con la misma precisión con que describió la tarde del 14 de Nisán en su Evangelio. Estaba en pie un cordero como inmolado. No un rey, no un guerrero celestial, un cordero, el diminutivo griego arnión, el mismo animal del Pesaj, el mismo del Jordán donde Juan el Bautista lo señaló, pero con algo marcado en su cuerpo que el texto griego no deja borrarse. Esphagmenon, degollado, tiempo perfecto, estado permanente. El cordero no pasó por la muerte y la olvidó. El Cordero lleva la muerte en su cuerpo como marca permanente, y está de pie, vivo, con 7 cuernos, la plenitud del poder en el simbolismo hebreo. La marca del sacrificio del Viernes Santo no desapareció en la resurrección. Quedó grabada en el cuerpo del Cordero como credencial de autoridad. El tiempo verbal de esphagmenon en el texto griego del Apocalipsis es un participio perfecto pasivo. En la gramática del griego del Nuevo Testamento, el aspecto perfectivo describe una acción completada en el pasado cuyo estado continúa activo en el presente. El Cordero no está muerto y resucitado como si la muerte fuera un capítulo cerrado que quedó atrás. El Cordero está degollado, actualmente, permanentemente. Y simultáneamente está de pie, vivo, gobernando. Esto no es una paradoja retórica, es una descripción de la naturaleza del Cordero en el tiempo post-pascual. Lo que ocurrió el Viernes Santo no fue un evento que la resurrección borró, fue un evento que la resurrección trasladó del tiempo al trono. El sacrificio del 14 de Nisán quedó grabado en la eternidad como la credencial que habilita al Cordero para hacer lo que ningún otro ser en toda la creación puede hacer. La imagen convencional del Apocalipsis coloca al Cordero como víctima cuya historia ya terminó y que ahora es honrado de manera póstuma. Esa lectura llega al texto con las categorías equivocadas. El Cordero de Apocalipsis 5 no es honrado en ausencia, está presente, no es conmemorado, está activo, no es una imagen de lo que fue, es una descripción de lo que es. El mismo Cordero que murió el Viernes Santo está en pie en el trono del Apocalipsis, con la autoridad de quien pagó el precio que nadie más podía pagar. Y entonces Juan ve algo que cambia completamente la dinámica del libro que está viendo. El libro sellado que nadie puede abrir. Nadie en el cielo, nadie en la tierra, nadie debajo de la tierra.
y Juan comienza a llorar, hasta que uno de los ancianos le dice: «No llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido». Y cuando Juan mira, no ve un león, ve al Cordero. Si has sentido que hay más en las Escrituras de lo que te han enseñado, que las piezas del rompecabezas todavía no encajan del todo, dejé algo para ti en el primer comentario fijado. Es para quienes están listos para ir más profundo. Apocalipsis 5:9. Es el momento en que los 4 seres vivientes y los 24 ancianos cantan el cántico nuevo ante el Cordero. Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. La razón por la que el Cordero puede abrir el libro sellado no es poder político, no es sabiduría cósmica, no es antigüedad en el trono. Es la sangre derramada el Viernes Santo en Gólgota. La credencial para abrir el protocolo final de la historia es el sacrificio del 14 de Nisán. El Pesaj es la moneda de la redención cósmica. Lo que comenzó en Éxodo 12 como la liberación de Israel de Egipto, se cumplió en Juan 19 como el sacrificio del Cordero sin defecto, y se confirma en Apocalipsis 5 como la credencial que habilita al Cordero para abrir los sellos. Es el mismo patrón, repetido en escala creciente. Cuando Juan llora porque nadie puede abrir el libro sellado, el texto revela algo sobre la naturaleza del libro que la mayoría de los lectores no detienen a considerar. El libro contiene el protocolo del plan final de Dios para la historia, y si nadie puede abrirlo, ese plan permanece sellado. Lo que el libro representa no es una amenaza esperando ser detonada, es el mapa que, sin el Cordero, permanece inaccesible para toda la creación. El Viernes Santo no es el principio del fin de la historia. Es el momento en que el Cordero adquirió la credencial para convertirse en el único que puede dirigir el fin de la historia. Sin el sacrificio del 14 de Nisán, los sellos permanecen cerrados. Con él, el Cordero toma el libro y el primer sello se abre. Lo que el mundo leyó como ejecución de un hombre inocente, el Apocalipsis registra como el acto que habilita el plan que nadie más podría ejecutar. ¿Por qué importa esto para 2026? Porque si el mismo Cordero que murió el Viernes Santo es quien abre los sellos del Apocalipsis, entonces lo que los sellos desatan no es el plan de un enemigo que toma control de la historia. Es el plan del Cordero que pagó el precio para dirigirla. Eso cambia radicalmente la forma en que el creyente lee lo que está ocurriendo en el mundo en 2026. No como el triunfo del caos, no como la evidencia de que Dios perdió el control, sino como el protocolo que el mismo Cordero del Viernes Santo está ejecutando desde el trono. La pregunta no es si los sellos están abriéndose, la pregunta es si el creyente está leyendo los eventos del mundo con el mapa que el Cordero dejó en el Apocalipsis o sin él. Apocalipsis 6:1. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos. No es un ángel quien inicia el proceso. No es el Padre, no es una fuerza cósmica impersonal, es el Cordero, el mismo que Juan identificó en Juan 1:29, el mismo que Pablo identificó en 1 Corintios 5:7, el mismo que murió la tarde del 14 de Nisán mientras los sacerdotes sacrificaban los corderos en el monte del templo. El agente que abre el primer sello es el Cordero que fue sacrificado, y eso significa que ninguno de los 4 jinetes sale sin la autorización del Cordero. Ninguna de las condiciones que los sellos describen ocurre fuera del plan del Cordero. El libro lo tiene Él en la mano. Los sellos los abre Él. Y lo que sale cuando los abre, sale por su autoridad. La lectura popular del Apocalipsis coloca al Cordero en el papel de víctima que eventualmente triunfará sobre sus enemigos. Pero eso no es lo que el texto de Apocalipsis 5:6 describe.
El texto no muestra al Cordero esperando que sus enemigos se agoten para entonces aparecer y ganar. Lo muestra tomando el libro, abriendo los sellos y siendo la causa directa de lo que sale. Lo que el mundo percibe como el avance del caos es, en el lenguaje del Apocalipsis, el avance del plan del Cordero. El juicio no comienza en contra de Cristo, comienza desde Cristo. El caos de 2026 no es la evidencia de que el Cordero perdió el control. Podría ser, y el texto invita a considerar esto con seriedad, la evidencia de que el Cordero está ejecutando exactamente lo que abrió con su muerte el Viernes Santo. El primer sello abierto por el Cordero produce un jinete en un caballo blanco. Sale con un arco y le es dada una corona. Y conquista. El arco, toxon en griego, es inusual porque el texto no menciona flechas. Conquista sin proyectiles. Conquista sin enfrentamiento directo. Conquista por presencia, por posicionamiento, por apariencia de autoridad, sin el respaldo de fuerza real. Lo que el sello describe no se parece a un ejército convencional, se parece a algo más silencioso y más penetrante. La conquista ideológica, la sustitución de lo verdadero por lo aparentemente verdadero, el engaño que se presenta con la forma de lo legítimo. Y si hubiera en la historia humana un momento en que esa capacidad de conquista sin proyectiles alcanzó una escala que ninguna generación anterior podría haber imaginado, ese momento se llama 2026. ¿Es el sello 1 el deepfake y la desinformación por inteligencia artificial? El texto no dice eso, y cualquier intérprete que afirme eso con certeza está sobrepasando lo que el texto permite afirmar. Lo que el texto dice es esto. El sello 1 describe conquista por engaño, sin enfrentamiento directo, con apariencia de legitimidad. La pregunta que vale hacer, sin afirmarla como certeza, es esta. ¿Qué herramienta en toda la historia humana ha tenido una capacidad mayor de engaño masivo, conquista sin proyectiles y apariencia de autoridad sin respaldo real, que la combinación de inteligencia artificial generativa y plataformas de distribución global que existen en 2026? La pregunta no exige respuesta definitiva, exige honestidad sobre lo que el patrón muestra. El segundo sello abierto por el Cordero produce un jinete en un caballo rojo al que le es dado poder para quitar la paz de la tierra. La palabra griega para paz aquí es eirene. Y la instrucción es que le sea quitada, arai, como una condición estructural, no como un incidente puntual. El CIPRI, el Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo, documentó en su informe de 2024 más de 56 conflictos armados activos simultáneamente en el mundo, el número más alto registrado desde el final de la Segunda Guerra Mundial. No estoy diciendo que esos datos son el cumplimiento del segundo sello. Estoy diciendo que el patrón que el sello describe, la remoción de la eirene como condición estructural, no como episodio, se parece a lo que los datos verificables muestran en 2026. El patrón merece atención. La certeza sobre el cumplimiento, no. El tercer sello produce un jinete en un caballo negro con una balanza en la mano, y una voz desde el centro del trono dice: 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario. El denario era el salario de un día completo de trabajo. 1 litro de trigo por el salario de un día, suficiente para una persona, no para una familia. Y entonces la voz añade algo que los comentaristas bíblicos han discutido durante siglos. Pero no dañes el aceite ni el vino. El aceite y el vino eran los productos de lujo, los artículos de las clases con capacidad de almacenamiento. El sello describe una economía en que la necesidad básica se encarece mientras los bienes de las clases más acomodadas quedan protegidos.
El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial han documentado en sus reportes de 2024 y 2025 que la desigualdad estructural en el acceso a alimentos básicos alcanzó niveles sin precedente en las últimas décadas. El patrón, el cuarto sello, un caballo amarillo pálido, cloros en griego, el color de la muerte, de quien ya no tiene color, de la piel del enfermo. El jinete se llama Muerte, y el Hades lo sigue. No vienen solos, les es dada autoridad sobre la cuarta parte de la tierra. 4 mecanismos: espada, hambre, pestilencia, fieras de la tierra. No un evento aislado, una condición acumulada. El sello no describe un día, describe un periodo, una convergencia de factores que se refuerzan mutuamente. Y el trasfondo que Juan tiene en mente cuando describe los 4 mecanismos es Ezequiel 14:21, donde Dios habla de sus 4 juicios severos sobre Jerusalén: espada, hambre, animales salvajes, pestilencia. El cuarto sello no es una novedad apocalíptica, es el patrón del juicio pactual del Antiguo Testamento replicado en escala global. El quinto sello produce algo radicalmente diferente, no un jinete, no una plaga. Juan mira y ve bajo el altar del cielo las almas de los que han sido muertos por causa de la palabra de Dios y del testimonio que tenían. Esfagmenon, el mismo participio perfecto que describe al Cordero en Apocalipsis 5:6. Describe aquí a los mártires. El vocabulario del Cordero sacrificado se transfiere a los que murieron por el testimonio del Cordero. Y lo que hacen no es esperar pasivamente. Claman, que craxan imperfecto continuo, con una voz que no cesa. ¿Hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? El Open Doors World Watch List de 2025 documenta 380 millones de cristianos viviendo en situación de persecución severa en más de 60 países. 4.998 muertos documentados solo en 2024. El patrón del quinto sello no está congelado en el primer siglo. Lo que hace único el momento de 2026 no es que uno de estos patrones esté activo. En cualquier siglo de la historia puedes encontrar uno u otro activo en algún lugar del mundo. Lo que hace diferente el momento presente es que todos están activos simultáneamente y en una escala que los instrumentos de medición del siglo XXI permiten documentar con una precisión que ninguna generación anterior tenía acceso. El siglo XIV tuvo la peste negra, pero no tenía el primer sello activo en la escala de engaño masivo de 2026. El siglo XX tuvo 2 guerras mundiales, pero no tenía el quinto sello con la escala de persecución documentada por Open Doors en 60 países simultáneamente. La convergencia es lo que plantea la pregunta, y hay algo más que plantea esa misma pregunta de una forma que muy pocos han señalado. La Pascua judía de 2026 cae el 12 de abril, 2 semanas después del Viernes Santo. El mismo patrón, la misma ventana, repitiendo. El calendario hebreo ubica el Pesaj de 2026 en el 14 de Nisán del año 5686, lo que corresponde al 12 de abril en el calendario gregoriano. No estoy afirmando que algo profético ocurrirá ese día. El texto mismo prohíbe esa clase de afirmación. Mateo 24:36. Las palabras de Jesús son explícitas. Nadie sabe el día ni la hora, ni los ángeles del cielo, ni el Hijo, solo el Padre. Lo que el texto no prohíbe es observar la proximidad y preguntar si esa proximidad tiene significado. En 2026, el mundo celebra el Viernes Santo en el contexto de 5 patrones de sellos que son verificables en los reportes globales, y 2 semanas después, el calendario judío marca el Pesaj, el mismo ritual que Éxodo 12 instituyó, y que Juan 19 documenta como el marco exacto del sacrificio del Cordero. No es una predicción,
Es un patrón que se repite, y un patrón que se repite merece ser visto. El uso correcto del Apocalipsis no es construir cronogramas. El propio libro advierte contra eso desde su primer capítulo. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. El libro fue diseñado para ser leído, no para ser calculado. La diferencia entre el creyente que lee el Apocalipsis correctamente y el que lo usa para construir predicciones de fecha es la diferencia entre el que usa un mapa para orientarse y el que confunde el mapa con el reloj. El mapa te dice dónde estás, no cuándo llegas. El Apocalipsis es el mapa que el Cordero dejó para que quienes viven dentro del proceso puedan orientarse. No es el almanaque que te dice qué ocurrirá el día exacto, y quien lo trata como almanaque termina con certezas que el texto no autorizó, y cuando esas certezas fallan, pierde también la orientación que el mapa sí podía darle. ¿No es esto lo mismo que han dicho todas las generaciones? ¿No creyeron también que estaban en el tiempo final los creyentes del siglo IV, del siglo XIV, del siglo XX? La pregunta es válida, y la respuesta honesta es sí. Y cada una de esas generaciones fue fiel al texto en su contexto. Lo que diferencia el momento presente no es certeza sobre el cumplimiento, es la escala de lo que es verificable simultáneamente. El siglo IV no tenía herramientas para documentar la escala global del engaño masivo. El siglo XIV no tenía el Open Doors, documentando 380 millones de perseguidos en 60 países con nombres y cifras. El siglo XX no tenía la convergencia de los 5 primeros sellos, siendo verificable con datos de instituciones como CIPRI, FAO, Banco Mundial y Open Doors simultáneamente en tiempo real. La diferencia no está en que este momento sea ciertamente el final, está en la escala de lo que puede observarse por primera vez en la historia. Algo en ti que vino hasta aquí reconoce que esta convergencia no es casual. Esa parte de ti que ha estado prestando atención a las noticias de 2026 y sintiéndose desorientada, esa parte que ha buscado un marco que le dé sentido a lo que está viendo. Ese es exactamente el viewer para el que el Apocalipsis fue escrito. Juan no escribió el Apocalipsis para espectadores seguros observando el futuro desde una posición cómoda. Lo escribió en Patmos, en una isla prisión, bajo el emperador Domiciano, para creyentes que ya estaban dentro del proceso, para quienes ya estaban sintiendo el peso de lo que los sellos describen, para quienes necesitaban un mapa que les dijera que el Cordero que abrió los sellos también tenía el control del proceso que estaban viviendo. Ese es el viewer que Juan tenía en mente. Y ese viewer se parece mucho a quien está viendo este video en 2026. En el Templo de Jerusalén, el ritual más sagrado del año era el Día de la Expiación, Yom Kippur, y el Mishnah documenta que en ese día, cuando el sumo sacerdote pronunciaba el nombre de Dios en el lugar santísimo, un silencio absoluto caía sobre todo el monte del templo, los peregrinos en los atrios exteriores, los sacerdotes en los recintos interiores. Todos se detenían, nadie se movía, nadie hablaba. El silencio era el espacio donde el peso de lo sagrado podía ser recibido sin interferencia. Juan, que conocía ese silencio, usa la misma imagen en Apocalipsis 8:1 para describir lo que ocurre cuando el Cordero abre el 7º sello. Se hizo silencio en el cielo como por media hora. No es ausencia, es preparación. El silencio antes de lo que viene no es pasividad del Cordero, es el espacio donde el peso de lo que viene es recibido. La noche del primer Pesaj, en Éxodo 12, enseña algo que el Apocalipsis reutiliza. El ángel de la muerte no pasó de largo sobre las casas israelitas porque sus habitantes fueran más justos que los egipcios. El texto no dice eso. No dice que los israelitas merecían la protección.
Dice que la muerte pasó de largo donde había sangre en el dintel. La marca no era de mérito, era de identificación. La sangre del cordero no certificaba la rectitud de quien vivía detrás de la puerta. Certificaba que alguien dentro de esa casa había tomado el cordero, lo había sacrificado y había puesto la sangre donde Dios había dicho que la pusiera. La lógica de la protección en el Pesaj no es moral, es sacrificial, y esa lógica no desaparece en el Apocalipsis. La lectura popular de Apocalipsis 12:11 lo toma como un versículo de victoria general, pero el contexto es específico. Está describiendo cómo los creyentes vencen al acusador en el tiempo de tribulación descrito en el capítulo, y la forma en que vencen es esta: le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. La sangre del Cordero del Viernes Santo no es sólo el fundamento de la salvación inicial, es el arma activa del creyente dentro de los sellos del Apocalipsis. El patrón del Pesaj no se agotó el 14 de Nisán del año 33. Se transfirió como principio operativo para el creyente dentro del proceso final. La sangre que marcó el dintel en Éxodo 12 es la misma que el Apocalipsis 12:11 describe como la credencial con la que el creyente avanza dentro del proceso que los sellos abren. Y si eso es lo que el texto dice, entonces la pregunta para 2026 no es cuándo termina, es cómo estás parado. Juan 3:16 es el versículo más conocido del Nuevo Testamento, pero pocos lo leen con el vocabulario del Pesaj activo. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. El verbo griego edoken, aoristo activo, describe una entrega completada en un punto específico del tiempo. Irreversible. La entrega no fue gradual, fue el Viernes Santo. Y lo que Dios entregó no fue un símbolo espiritual genérico. Fue el Cordero cuya sangre abrió el camino que Éxodo 12 prefiguró y que el Apocalipsis describe como el fundamento de la autoridad del Cordero sobre el final de la historia. El versículo más familiar del Nuevo Testamento es un versículo del Pesaj. La entrega del Cordero el 14 de Nisán es lo que convierte Apocalipsis 21. Dios enjugará toda lágrima, de promesa abstracta en conclusión lógica del proceso que el Cordero inició con su muerte. Hebreos 9:12 establece la conexión entre el sacerdocio del Pesaj y lo que el Viernes Santo inauguró. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. El Cordero del Viernes Santo no solo cumplió el ritual del Pesaj, cumplió todo el sistema sacerdotal levítico que el Pesaj encabezaba. Y al hacerlo, entró al lugar santísimo no fabricado por manos humanas, el trono descrito en Apocalipsis 5. El autor de Hebreos y Juan en el Apocalipsis están describiendo el mismo evento desde ángulos diferentes. El Cordero sacrificado el 14 de Nisán, entrando al santuario celestial con su propia sangre como credencial permanente. Es esa credencial la que permite al Cordero tomar el libro sellado de la mano del que estaba sentado en el trono. Si el Cordero que murió el Viernes Santo es quien abre los sellos, y si los sellos describen condiciones que son verificables en los datos de 2026 con una consistencia que merece atención honesta, ¿qué hace el creyente con esa información? El texto mismo provee la respuesta. No la da de manera abstracta, la da en forma de instrucción específica. Y la instrucción no es lo que la mayoría esperaría de un pasaje sobre el fin de los tiempos. Lo que el creyente no hace. No construye cronogramas, no calcula fechas, no convierte el Apocalipsis en un almanaque de eventos, no afirma con certeza lo que el propio Jesús dijo que nadie puede afirmar. No usa la profecía para crear pánico. No asume que puede calcular lo que el mismo Hijo de Dios declaró no calcular.
Lo que el texto no permite, el creyente no se atreve a afirmar. El Apocalipsis no fue escrito para generar certezas que el texto mismo prohíbe. Fue escrito para orientar a quienes ya están dentro del proceso. La instrucción de Jesús en Lucas 21:28 no es la que la mayoría esperaría de alguien describiendo señales de tribulación. Jesús acaba de describir señales en el sol, la luna y las estrellas. Angustia de las naciones, el rugido del mar, los hombres desfalleciendo de temor, y entonces da la instrucción. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. No, escóndete. No, teme. No, prepara provisiones. Erguíos, levantad vuestra cabeza. La postura que Jesús prescribe para el tiempo de las señales es la postura del que está de pie, no del que se agacha. La misma postura del Cordero en Apocalipsis 5:6, Gesteken, de pie. Es la postura que Jesús prescribe para el creyente dentro del proceso que el Cordero dirige. El profeta Daniel recibió el mapa más detallado de la profecía del Antiguo Testamento. Las 70 semanas de Daniel 9, cuyo cálculo matemático Sir Robert Anderson, director del Departamento de Investigación Criminal de Scotland Yard, trabajó con la precisión de un investigador forense en el siglo XIX y demostró que las 69 semanas de años desde el decreto de Artajerjes en 445 a.C. hasta la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén en el 10 de Nisán del año 33 sumaban exactamente 173.880 días. Una predicción hecha 500 años antes, cumplida con precisión matemática. Y cuando Daniel recibió ese mapa, su respuesta no fue construir cronogramas. Fue oración, ayuno y confesión. Daniel 9:3-4. El hombre que tenía el mapa más preciso respondió con la postura más humilde. El mapa produce orientación, no certeza de fechas. Pablo escribió Romanos 8:18 desde Roma, bajo el reinado de Nerón, en un período en que las señales del primer siglo eran visibles para cualquier creyente que prestara atención. Persecución, engaño, inestabilidad política. No desde la comodidad de un escritorio, desde el contexto de alguien que vivía dentro de las señales. Y lo que escribe es esto: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Pablo no niega las aflicciones, las nombra, las llama aflicciones del tiempo presente. Y entonces hace una comparación, compara el peso de lo que está viviendo con el peso de lo que viene, y encuentra que la gloria que viene es más pesada. Esa perspectiva, no la negación, sino la comparación correcta, es la que produce la postura de Lucas 21:28. Lo que el Cordero del Viernes Santo inauguró lleva a un destino que hace que lo que viene antes de ese destino, por pesado que sea, no sea comparable. Y si eso es lo que Pablo afirma desde una celda en Roma, vale la pena preguntarse qué puede afirmarse desde donde estás ahora. Hebreos 10:23-25. No es un pasaje de motivación genérica, es una instrucción operativa para el tiempo en que las señales se vuelven visibles. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca. El autor de Hebreos anticipa que habrá creyentes que querrán alejarse de la comunidad a medida que el día se acerque. Y la instrucción es la opuesta: más, no menos. Más comunidad, más presencia mutua, más exhortación. La respuesta al tiempo de los sellos no es el aislamiento, es el fortalecimiento del tejido comunitario del pueblo que lleva la marca del Cordero. Hay dos maneras de leer las noticias de 2026. La primera es sin el mapa,
sin el Apocalipsis, sin el Cordero como referencia. Desde esa posición, lo que se ve es lo que Lucas 21:26 llama aporia, sin salida. El desmayo de quien mira los sistemas globales y no encuentra en ellos ningún principio de orden que no sea el caos. La segunda es con el mapa, con el Cordero que abrió los sellos como referencia. Desde esa posición, los mismos eventos que producen aporia en quien no tiene el mapa, producen algo diferente en quien lo tiene: contexto, no comodidad, no ausencia de dolor, sino el contexto de quien sabe que el Cordero que murió el Viernes Santo está de pie en el trono con el libro en la mano y los 7 sellos bajo su autoridad. La misma información, 2 marcos completamente distintos. El Viernes Santo no fue el momento en que el plan de Dios se interrumpió. Fue el momento en que el plan de Dios se cumplió de la manera que nadie esperaba. Los discípulos no esperaban la cruz. Esperaban un rey que derrotara a Roma con poder militar. Lo que recibieron fue un Cordero que derrota al enemigo con su propia sangre. La cruz no fue el plan B activado cuando el plan A falló. Fue el plan A ejecutado de la manera que el enemigo no podía anticipar. Y el Apocalipsis extiende esa lógica hacia el final de la historia. Los sellos no son el plan B de Dios ante un mundo que se descontroló. Son el plan A ejecutado por el Cordero que pagó el precio para poder dirigirlos. Lo que el mundo lee como derrota, el Cordero convierte en credencial. Eso ocurrió el Viernes Santo, y el Apocalipsis dice que ese mismo principio sigue activo. Apocalipsis 5:6. El Cordero, Arnión, en pie. Gesteken, tiempo perfecto. Una acción completada cuyo estado continúa. No está sentado esperando, no está recostado descansando, está de pie, con 7 cuernos, la plenitud del poder, con 7 ojos, la plenitud del conocimiento, y con la marca del Viernes Santo en su cuerpo, esfagmenón, degollado, permanentemente. La muerte que sufrió el 14 de Nisán no es un capítulo que cerró, es la credencial que lleva, y con esa credencial toma el libro y lo abre, sello por sello. Isaías 53 fue escrito aproximadamente 700 años antes del Viernes Santo, y contiene esta descripción: como oveja a la muerte llevada, y como cordero mudo ante el que lo trasquila, así no abrió su boca. El profeta Isaías, escribiendo en el siglo VIII antes de Cristo, describe al siervo sufriente con la imagen del Cordero Pascual, no como una comparación decorativa, como la identidad central del personaje que está describiendo. Cuando Juan el Bautista dice, el Cordero de Dios, en Juan 1:29, cualquier judío del primer siglo que haya memorizado Isaías, como todos los estudiantes de la Torá hacían, sabe exactamente a qué texto está apuntando. No es una metáfora nueva de Juan. Es la conclusión de una cadena que Isaías comenzó 700 años antes. El Viernes Santo no fue una sorpresa para el texto bíblico. Fue el destino al que el texto apuntaba desde siglos antes. No sé exactamente qué ocurrirá en los meses que siguen a este video. El texto no me da esa certeza, tampoco te la doy yo. Lo que sí puedo decirte es lo que el texto sí provee: el mapa del Cordero, el mismo que murió el Viernes Santo, que está de pie en el trono del Apocalipsis, con el libro abierto en la mano, que es fiel, porque quien predijo con precisión matemática las 69 semanas de Daniel es el mismo que escribió los sellos. Y si hay algo que el Espíritu Santo ha estado depositando en ti a medida que escuchas esto, una certeza más profunda que el miedo, una orientación más firme que la desorientación. Eso no es emoción. Es el reconocimiento de algo que el texto ha estado diciendo desde antes que llegaras a este video. ¿Por qué en 2026 y no en otra generación? No lo sé. El texto no responde esa pregunta con certeza. Lo que sí responde es esto: en cada generación en que el creyente vivió,
dentro de las condiciones que los sellos describen, el Cordero ya había pagado el precio que le da la autoridad para dirigir el proceso, y el creyente que lo sabe, en cualquier generación, tiene un recurso que el mundo no tiene. Si 2026 es un año de convergencia de señales como el que el Apocalipsis describe, y los datos sugieren que merece atención, entonces 2026 también es un año en que el Cordero del Viernes Santo está de pie en el trono con el libro en la mano. Esas dos realidades no están en tensión. Son la misma realidad vista desde dos ángulos. Joel 2:32 está en el mismo capítulo donde el profeta describe las señales oscuras en el cielo y en la tierra, la luna convertida en sangre, el sol en oscuridad. El pasaje que Pedro citó en Pentecostés para explicar lo que estaba ocurriendo con el Espíritu Santo. Y en medio de esa descripción de señales, Joel inserta una promesa que no puede ser separada de las señales. Todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. La promesa no está reservada para después de que las señales terminen. Está disponible dentro de las señales. El tiempo de los sellos no es el tiempo en que la promesa de salvación se suspende. Es el tiempo en que esa promesa es más urgente y más necesaria que en cualquier otro momento. 1 Corintios 16:22 preserva una palabra aramea que la iglesia griega de Corinto eligió no traducir. Maranata, ven Señor. No es el grito del que tiene miedo del regreso del Señor. Es el grito del que lo anhela, del que entiende que el Cordero que abrió los sellos también tiene el poder de cerrar el libro y completar la historia que comenzó a escribir el Viernes Santo. Maranata no es un grito de derrota, es la declaración del creyente que tiene el mapa y sabe que el mapa tiene última página. Una última página donde Apocalipsis 21 describe lo que viene después de los sellos. El Cordero en medio de la ciudad nueva, sin lágrimas, sin muerte, sin dolor. El que murió el Viernes Santo lleva la historia hacia esa página. Y el creyente que sabe eso no teme el camino, lo atraviesa con la postura del que sabe a dónde lleva. Juan, el discípulo que estuvo al pie de la cruz el Viernes Santo y vio los detalles que registra en Juan 19, recibió el Apocalipsis en Patmos, una isla prisión, bajo Domiciano, probablemente entre los años 81 y 96 de nuestra era, no como espectador seguro del futuro, como prisionero dentro del proceso, y el libro que recibió no fue escrito para generaciones futuras que lo leerían desde la comodidad de sus casas. Fue escrito, como dice Apocalipsis 1:3, para el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Lectores dentro del proceso, oyentes dentro del proceso. El destinatario original del Apocalipsis era alguien muy parecido al creyente de 2026. Alguien viviendo bajo presión, viendo señales que no entiende, necesitando el mapa que solo el Cordero puede proveer. La Iglesia ha interpretado a veces el Viernes Santo como el punto más oscuro que fue necesario para que la resurrección pudiera brillar, como si el Viernes Santo fuera el capítulo que Dios tuvo que tolerar para llegar al domingo. Pero esa lectura no hace justicia a lo que el Apocalipsis revela. El Viernes Santo no es el capítulo que Dios toleró. Es el capítulo donde el Cordero adquirió la credencial que lo hace único en toda la creación. En el cielo, ante el trono, nadie pudo abrir el libro, hasta que el Cordero que fue sacrificado lo tomó. La muerte del Viernes Santo no fue el precio que Dios pagó a regañadientes para llegar a la resurrección. Fue el acto que convirtió al Cordero en el único ser calificado para dirigir el capítulo final de la historia. El Viernes Santo no es el fondo, es la credencial. Si llegaste hasta aquí en este video, es porque hay algo en ti que resonó, no con el miedo, sino con el reconocimiento.
algo que sabe que el mundo de 2026 necesita el mapa del Cordero más que cualquier análisis político o económico. Algo que reconoce en la convergencia de estas señales no un motivo de pánico, sino una invitación a posicionarse correctamente. Eso es lo que Lucas 21:28 llama levantar vuestra cabeza. No es optimismo ilusorio. Es la postura del que sabe que el Cordero que murió el Viernes Santo está de pie en el trono, con el libro en la mano y los 7 sellos bajo su autoridad. Esa postura no viene de ignorar lo que está ocurriendo en el mundo. Viene de leerlo con el mapa correcto. La sangre en el dintel, el Cordero sin defecto, el 14 de Nisán, la tarde entre las 2 tardes, el hueso que no se quiebra, el sacrificio que quita el pecado, el Cordero que Éxodo 12 describió, que Isaías 53 anunció, que Juan el Bautista señaló en el Jordán, que los 4 evangelios documentaron en la tarde del Viernes Santo, que Pablo identificó en 1 Corintios 5:7, que el Apocalipsis describe de pie en el trono con los sellos en su mano. Es el mismo Cordero, un solo arco, de Éxodo al Apocalipsis, de la noche del primer Pesaj al tiempo final. Y ese arco pasa por el Viernes Santo como su punto central, el momento en que el símbolo se convirtió en referente, el momento en que la descripción se convirtió en cumplimiento, el momento en que el Cordero adquirió la credencial que nadie más en toda la creación tiene. Apocalipsis 21:4 es la última página del mapa. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. El mismo Cordero que fue sacrificado el 14 de Nisán, que está de pie en el trono del Apocalipsis con los sellos en su mano, lleva la historia hacia esa página. Los sellos no son el final del mapa, son el camino hacia esa última página. Lo que el Viernes Santo inauguró no termina en los sellos, termina en Apocalipsis 21, en la ciudad nueva, en el trono del Cordero, en la declaración de que las primeras cosas pasaron. El creyente que tiene el mapa sabe que los sellos no son el destino, son el camino. El creyente que vive 2026 sin el mapa del Cordero experimenta lo que Lucas 21:26 describe: aporia, sin salida, desmayo por temor. El creyente que vive 2026 con el mapa del Cordero experimenta algo diferente. No ausencia de dolor, no ausencia de presión, no la ilusión de que todo está bien, sino la perspectiva de quien sabe que el Cordero que murió el Viernes Santo está de pie en el trono, que el libro que nadie más podía abrir está en sus manos, que lo que los sellos describen está bajo su autoridad, y que el mapa que dejó tiene última página donde toda lágrima será enjugada. Eso no cambia lo que ves, cambia cómo lo ves. Y cambiar cómo lo ves cambia cómo te posicionas dentro de lo que estás viviendo. El Pesaj de 2026 cae el 12 de abril. El Viernes Santo se celebra el 3 de abril, 9 días de diferencia este año en particular. Y la proximidad no es un dato astronómico irrelevante. Es la misma proximidad que el primer Pesaj del siglo I tenía con la crucifixión, no porque los calendarios se hayan sincronizado artificialmente, sino porque el Cordero fue sacrificado exactamente en el Pesaj del año 33. El patrón del 14 de Nisán que Éxodo 12 estableció, que Juan 19 documentó como cumplido, que el Apocalipsis registra como la credencial del Cordero. Ese patrón sigue marcando el calendario. Y en 2026 el mundo lo celebra en el contexto de las condiciones que los sellos describen. Quien predijo con exactitud matemática las 70 semanas de Daniel, verificadas por Sir Robert Anderson con una diferencia de 0 días entre la predicción y el cumplimiento, es el mismo que escribió los sellos del Apocalipsis y afirmó que el Cordero que fue sacrificado es quien los abre.
Si la primera predicción es verificable con esa precisión, la segunda merece ser tomada con la misma seriedad. El fundamento de confianza del creyente en lo que el Apocalipsis describe no es fe ciega, es fe basada en la verificabilidad del cumplimiento de lo que el mismo texto predijo anteriormente. Un texto que cumplió con precisión matemática la primera predicción, merece que su segunda predicción sea leída con el mismo cuidado que un investigador daría a una fuente que demostró ser confiable. El error más común al leer el Apocalipsis es leerlo como un texto sobre el futuro distante para generaciones que aún no han llegado. Pero el libro se autodefine de otra manera. Apocalipsis 1:1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Pronto, en tachos en griego. No, en un futuro lejano indefinido. Pronto, para sus siervos. El libro fue escrito para creyentes dentro del proceso, no para espectadores externos del futuro. Y eso significa que su destinatario en cualquier generación es el creyente que vive las condiciones que describe. Lo que el Apocalipsis ofrece no es una predicción de fechas para quienes tienen curiosidad especulativa. Es un mapa de orientación para quienes están dentro del proceso que el Cordero del Viernes Santo abrió con su sangre. Si estás viendo este video en 2026, sintiéndote dentro del proceso, el libro fue escrito para ti. ¿Qué hace el creyente de 2026 con todo esto? El texto da respuestas específicas. Lucas 21:28. Erguíos y alzad vuestra cabeza. La postura de pie del que sabe a dónde lleva el camino. Hebreos 10:25. Congregaos más, no menos, a medida que el día se acerca. La respuesta comunitaria a la presión individual. Daniel 9:3. Oración y ayuno. La respuesta del que tiene el mapa más detallado. Apocalipsis 12:11. La sangre del Cordero y la palabra del testimonio. El posicionamiento activo del creyente dentro de los sellos. El Apocalipsis no es un libro de resignación pasiva. Es un libro de instrucción operativa para creyentes que viven dentro del proceso que el Cordero dirige. La sangre en el dintel de Éxodo 12 no era visible para el ángel desde fuera de la perspectiva del que había puesto la sangre. Era visible para Dios. La marca no necesitaba ser exhibida públicamente. Necesitaba estar en el lugar que Dios había señalado. Y cuando el ángel de la muerte pasó sobre Egipto esa noche, lo que determinó la diferencia entre las casas no fue el tamaño de la puerta ni la riqueza de quien vivía detrás de ella. Fue la presencia de la sangre del Cordero sin defecto en el lugar correcto. El Apocalipsis reutiliza esa lógica, no en términos de una puerta física, sino en términos de lo que el creyente ha aplicado sobre su vida con la sangre del Cordero que fue sacrificado el Viernes Santo. La misma lógica, la misma sangre, una escala cósmica, el Viernes Santo que lo cambia todo en 2026, no porque predijera el año exacto, sino porque estableció el patrón, el Cordero sacrificado el 14 de Nisán, de pie en el trono del Apocalipsis, con el libro abierto en la mano, abriendo los sellos sello por sello, llevando la historia hacia la última página, el mismo Cordero, el mismo patrón, una escala que ninguna generación anterior vio completa. Y tú estás viendo este video en 2026, en el año en que el Pesaj cae 2 semanas después del Viernes Santo, en el año en que los datos globales muestran las condiciones de los primeros 5 sellos con una escala verificable que generaciones anteriores no podían documentar. No por coincidencia, porque el Cordero que murió el Viernes Santo está de pie, gobernando, y hay una razón por la que encontraste este contenido en este momento específico. Si permaneciste hasta el final, escríbeme en los comentarios. No estoy solo. He puesto otro video en tu pantalla ahora mismo. Tu próximo paso en este camino. Gracias por ver, y te veo en el próximo video.